Estamos en la lección número 28. La lección número 28 corresponde al capítulo número 28 de la confesión. Yo quisiera tener una confesión en físico para darle una a cada uno de ustedes, la confesión. Maricel, siéntate aquí para que Melanie comparta. Bueno, o Melanie, siéntate de atrás. No, chico, yo quiero ir. Para que compartan las dos. Ok, bien. Entonces, la lección, el capítulo 28 trata de el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué cosas son? ¿Verdad? Son ordenanzas. ¿Por qué nosotros las consideramos como ordenanzas? Porque es algo que Cristo mismo ordenó que la iglesia debía de hacer. ¿Verdad? No es algo que nosotros inventamos. Recordamos el pasaje cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán en Israel. Y Cristo va para ser bautizado y Juan dice, no, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti, porque tú eres el Señor. Y Cristo dice, no, tú bautízame, porque hay que cumplir así toda justicia. O sea, Cristo mismo se bautizó. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de que nosotros teníamos que ser bautizados. También dio instrucciones para bautizar a sus discípulos. Dice, cuando Él ascendió al cielo, ustedes saben que al final, ya después que Él resucita, ¿verdad? Él se le va apareciendo a sus discípulos, se le va apareciendo a toda una serie de personas. Y Pablo narra por allá en 1 Corintios, más de 500 personas que estaban vivas en ese momento. Por si alguno tenía dudas de la resurrección de Cristo, que fuera y le preguntara a esas personas que lo habían visto vivo después de muerto. Quiere decir que hay un texto en la misma Biblia que sirve como prueba de la resurrección de Cristo. Porque si personas que después de la resurrección, Pablo está hablando a una iglesia y le está diciendo, si alguno tiene, lógicamente, humanamente, hay duda, ¿cómo va a ser eso? ¿Quién ha vuelto de la muerte? Eso no, eso es Cristo nada más. Entonces, pero Pablo dice, bueno, si ustedes tienen duda, vayan y pregunten, o comuníquense de alguna manera con un correo, no sé, a pie, que demoraba meses o años en ese entonces, y pregúntenle a esas personas si de verdad Cristo resucitó, y ellos le van a testificar. Eso entre paréntesis. Ahora vamos. Una orden que dio el Señor es que la iglesia debía bautizar. Se lo dio a sus discípulos el día que ascendía. Decía, por tanto, en Mateo 28 dice, en Mateo 28, 19 y 20, dice, id es un imperativo, una orden, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Pero eso acuérdense que es en nuestra traducción, en nuestra versión de la Biblia. Pero el original dice etné, o sea, a todas las personas, bautizándolos. Ahí está la orden, bautizándolos. ¿Cómo voy a ir anunciando el evangelio? Le voy a hablar, pero el segundo paso es el bautismo. El evangelio a aquel que creyere, a las personas que creyeren, y luego por allá Pablo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es una de las ordenanzas. En cuanto a la cena del Señor, el Señor en la última semana, ¿verdad? La tradición muestra que el jueves fue el día que Él hizo la Pascua, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, y Él mismo instituye la cena del Señor que nosotros realizamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque a mediados aproximadamente de la cena de Pascua tradicional de los judíos, Él interrumpe a sus discípulos con una nueva celebración. Y Él dice, Él alza la copa del vino y dice, tomen, beban, esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Parte el pan de una manera peculiar, según nos narra las Escrituras, y le dice, coman, este es mi cuerpo que por vosotros, por ustedes es partido. Y así instituye la cena del Señor. Y instituye el bautismo cuando Él mismo se bautiza, y luego en Mateo 28, como les narré, cuando Él manda a sus discípulos a bautizar. Dos enseñanzas del bautismo y de la resurrección que son órdenes, por eso son ordenanzas. O sea, la iglesia tiene que hacerlo. Imagina que alguien te regala dos llaves muy especiales. No son simples adornos. Cada llave abre una puerta real. Son llaves reales.
te conecta con algo verdadero y te recuerda una promesa. Así describe la confesión de fe de 1689 al bautismo y a la cena del Señor. Dos ordenanzas, es decir, dos prácticas que Cristo mismo instituyó y que Cristo mismo mandó, como les dije, que no son rituales vacíos, que tienen su significado, que ni tampoco son simples costumbres religiosas, ni es tradición en la iglesia, sino son señales visibles del Evangelio y medios de gracia, o sea, son cosas que Dios usa, cosas que Dios usa para comunicar su gracia a su iglesia. Ese es el bautismo y la cena del Señor. La palabra ordenanza viene de ordenar, todos lo sabemos, no son invenciones humanas ni tradiciones que la iglesia decidió por su cuenta, sino son mandatos directos de Cristo. Esos son órdenes, son los mandatos directos de Cristo. Por eso, cada vez que la iglesia bautiza a un creyente o comparte el pan y la copa, es decir, que celebramos la cena del Señor, todavía no lo hemos celebrado aquí, pero lo haremos dentro de poco, está obedeciendo una orden expresa del Señor. No es porque nosotros hayamos inventado esa liturgia dentro del culto, sino que el Señor mismo la instituyó, repitiendo algo que Él mismo estableció y que su pueblo ha practicado desde el día de Pentecostés, como les conté. El bautismo es la señal de entrada, la primera proclamación pública de que una persona pertenece a Cristo. Ok, usted sabe que usted es cristiano, porque usted tiene testimonio del Espíritu Santo cuando usted es cristiano dentro de sí mismo de que usted es cristiano. Ahora ese testimonio usted tiene que compartirlo con los demás y los demás tienen que ser testigos de que usted es cristiano. ¿Cómo lo hace? A través del bautismo. A través del bautismo. Dime. Entonces, cuando se habla de la Santa Cena, se está hablando de esa parte de la Cena del Señor. Porque yo he leído que de la Santa Cena y hay hasta cuadros de referencia a eso y en los almanaques. Sí. Yo digo, ¿será esa misma la Santa Cena? Sí, se refiere a eso? sí. Lo que la diferencia... Sí, lo que hay según las denominaciones... Sí, lo que hay diferencias entre la Santa Cena que practican los católicos y la cena del Señor. Exactamente, según la... Nosotros no usamos hostia. Ya. Pero hay un cuadro muy lindo que sí, es la cena de Cristo, una representación. Sí. Pero una representación. Una representación, claro. Acuérdate que allá en ese tiempo no había fotografía, pintura muy poca, solamente los de mucho poder adquisitivo. Pero al hecho, yo me refiero al hecho. Sí, es esa. Ahora, la cena del Señor es la señal de continuidad, el alimento espiritual repetido que recuerda y renueva el pacto. O sea, porque Cristo dice, hagan la cena del Señor, háganla en memoria de mí. O sea, hagan recordándose de quién yo he sido para ustedes y de quién yo soy. Es lo que dice el Señor. Ambas ordenanzas son para la iglesia, tanto el bautismo como la cena del Señor. Estas ordenanzas son para la iglesia hasta que Cristo venga, es decir, hasta que lo veamos venir. ¿Ya? Según 1 Corintios 11, 26, hasta su regreso. Es decir, que no son prácticas temporales, ni tampoco son prácticas opcionales. Cristo las dejó como parte permanente de la vida de su pueblo, mientras dure esta era, porque la nueva era la va a inaugurar el Señor cuando venga. Y entonces, bueno, ya no practicaremos no será necesario. ¿Ya? No será necesario. Ahora, vamos a estudiar 5 verdades centrales sobre estas dos ordenanzas. Cada una viene entonces acompañada del fragmento correspondiente del capítulo 28 de la confesión y de los versículos bíblicos que la respaldan. Lo primero, Cristo mismo instituyó dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. El primer punto y más fundamental es que estas dos prácticas no surgen de la creatividad ni de la imaginación de nadie, de ningún ser humano, ni de tradición de por siglos que nosotros lo hacemos porque la iglesia primitiva o porque la iglesia lo ha practicado siempre. No, eso nosotros no lo practicamos como tradición. Lo practicamos porque fue el propio Jesús durante su ministerio terrenal y en los momentos claves de su misión quien la estableció con sus propias palabras, ordenándolas. El bautismo fue ordenado en la Gran Comisión, justo antes de su ascensión. La cena del Señor fue instituida la noche antes de su crucifixión. En la última cena,
con sus discípulos. Dice la confesión, el capítulo 28. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas de institución positiva y soberana instituida por el Señor Jesús, el único legislador, para ser continuadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Y, como les dije al principio, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos que guarden todo lo que os he mandado hasta el fin del mundo. Y en 1 Corintios, hablando de la cena del Señor, en 1 Corintios 11, del 23 al 26, Pablo relata cómo el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó el pan, tomó la copa, instituyendo la cena en memoria del sacrificio que Él iba a hacer. Y en este caso, en el caso de nosotros, es en memoria del sacrificio que Él ya hizo. Nota algo importante. Ambas ordenanzas tienen un aquí y ahora y un hasta entonces. Tenemos que practicarlas aquí y ahora hasta que Él venga. El bautismo se realiza una sola vez en la vida del creyente, marcando su entrada pública a la fe en Cristo. La cena se repite continuamente, alimentando esa fe a lo largo del camino. Esa misma fe que usted expresó como testimonio de su bautismo se alimenta por la cena del Señor. Juntas, tanto el bautismo como la cena del Señor forman un cuadro completo de comienzo y continuación. Lo segundo, estas ordenanzas pertenecen a la iglesia, no a individuos aislados. En nuestra cultura, muchas veces pensamos en la fe como algo privado. Mi relación personal con Dios, vale. Y aunque eso es cierto, la confesión nos recuerda algo que se nos olvida con facilidad. El bautismo y la cena del Señor no fueron diseñados para practicarse solo. Yo mismo me voy a bautizar y yo mismo practico la cena del Señor en mi casa. No, Señor. Eso no es lo que enseña la Biblia. O de manera informal. Son actos comunitarios. O sea, para hacerlo en el grupo de personas, con un grupo de personas, en la iglesia, entregados a la iglesia local como cuerpo, no a creyentes en particular o sueltos por ahí. Recuerden que usted no es un león solitario o un lobo solitario. Usted pertenece a una comunidad de creyentes y como tal tiene que comportarse. En la confesión, en el capítulo 28, sigue diciendo la confesión: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo para que sea a aquella persona un signo de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado a Él y de su entrega a Dios por Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Eso es lo que significa el bautismo. Lo vuelvo a leer. Ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo para que sea a la persona que se bautiza un signo o una señal de ¿qué? De comunión con Él, con Cristo. ¿En qué? En su muerte, en su resurrección, de estar injertado en Él y de su entrega a Dios por Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. En Hechos 2 del 41 al 42, los creyentes fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Perseveraban en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan. O sea, ya ellos se habían bautizado y entonces partimiento del pan, la cena del Señor. Fíjate en la secuencia de Hechos 2, de este pasaje que te acabo de ver. Primero la fe, luego el bautismo, luego la incorporación a la comunidad, a la iglesia y después a la vida compartida, doctrina, comunión, cena del Señor. No hay un cristiano llanero solitario, no hay un lobo solitario en el cristianismo. No puede haber. Sino que cuando alguien es bautizado no solo está diciendo creo en Jesús, no, sino también me uno a este cuerpo, a esta familia de la fe, con todo lo que eso implica. Pregunta para reflexionar: ¿por qué crees que Dios decidió que estas señales se vivieran en comunidad y no de forma privada? No me la responda ahora. Lo tercero, no funcionan automáticamente.
No es que usted va a la iglesia y automáticamente usted tiene que ser bautizado. No. Requieren fe y obediencia. O sea, requieren saber, estar consciente, apercibido de lo que usted está haciendo. Aquí llegamos a un punto que ha causado mucha confusión a lo largo de la historia de la iglesia. Algunas tradiciones enseñan que el simple acto de bautizar a alguien, incluso a un bebé que no entiende nada, por eso los católicos bautizan niños, produce automáticamente algún efecto espiritual, como si fuera una especie de magia. O sea, yo bautizo a mi niño y ya mi niño va a ser salvo, porque yo lo bauticé. Esa es la base, el fundamento de por qué los católicos bautizan, ¿verdad? Sin embargo, la confesión rechaza firmemente esa idea. La inmersión de la persona en el agua no es necesaria, sino que el bautismo se administra correctamente por la inmersión de la persona en el agua es necesaria y es el único método correcto para practicar el bautismo. Ese fragmento se lo dije al revés para que se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros como bautistas nos diferenciamos de otras denominaciones en que la manera correcta es que afirmamos que la manera correcta de practicar el bautismo es sumergiendo completamente en agua al individuo. ¿Por qué? Porque nadie muere a este mundo y nadie está muerto en Cristo simbólicamente solamente. O sea, usted entierra al muerto y lo sella y le echa tierra encima. Usted no solamente le echa un poquito de tierra en la cabeza y ya. El que está muerto se sumerge completamente, y si usted vuelve a vivir en Cristo en el bautismo, que es lo que representa el bautismo, pues entonces sale de la muerte completamente. Es decir, se sumerge completamente a la persona y sale completamente. Forma parte eso de nuestra confesión. Cuarto, las ordenanzas no son sacramentos que confieren gracia por sí mismas. O sea, no es que, bueno, yo porque me bauticé, Dios tiene una bendición especial sobre mí, o porque voy a eso que yo voy a tomar como el pan y la copa, eso va a ejercer una bendición. No, es Dios el que ejerce su bendición sobre usted, no los actos. Este punto está muy relacionado con el anterior, pero merece su propio espacio porque toca el corazón mismo del Evangelio. Hay sistemas religiosos que enseñan que ciertos ritos, si tú haces esto, si tú haces lo otro, realizados por la persona correcta y con las palabras correctas, transmiten gracia, la gracia del Señor, de manera prácticamente mecánica, casi como un canal automático. La confesión, siguiendo a las Escrituras, insiste en que la salvación viene únicamente por la fe en Cristo, no por la realización de ningún tipo de ritos. O sea, nosotros nos bautizamos y practicamos la cena del Señor porque Cristo lo ordenó, no porque eso implique alguna bendición en sí mismo. Estas santas ordenanzas deben ser, dice la confesión, observadas por la iglesia hasta el fin del mundo, pero no son medios de gracia salvadora, aparte de la fe. El único medio para usted salvarse, o sea, el único medio que Dios da, que Dios regala como don de salvación, es la fe en el individuo a quien dan testimonio. De la gracia salvadora, aparte de la fe en Cristo, de quien nosotros damos testimonio. Gálatas 3 del 7 al 9, los que son de fe son los hijos de Abraham. Por la fe somos bendecidos junto con Abraham, el creyente, no por obras o por ceremonia. Quinto, solo deben administrarse como Cristo ordenó. El último punto doctrinal nos lleva a una pregunta práctica importante. Si Cristo instituyó estas ordenanzas con un propósito y una forma específica, ¿tiene la iglesia libertad para cambiarlas? O sea, ¿tiene la iglesia o cualquier hombre, por muy prominente que sea en la obra de Cristo, libertad para cambiarla? Nada. No lo tiene. ¿Tiene o para mejorarla? No, tampoco. Según las preferencias de cada cultura o según las preferencias de cada individuo, tampoco. La respuesta de la confesión es clara: no. Cristo
lo que Cristo entregó debe conservarse como Él lo entregó. En el capítulo 28, estas santas ordenanzas deben ser administradas por aquellos que están cualificados y llamados a ello, según la comisión de Cristo. En 1 Corintios 11:2, os alabo, hermanos, porque acordáis de mí en todo y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pablo elogia a los cristianos precisamente por retener, es decir, conservar firmemente lo que él les había transmitido. La fidelidad cristiana no consiste en inventar formas nuevas y más atractivas de celebrar estas ordenanzas, sino de transmitir generación tras generación lo que Cristo mismo estableció. Ni más para allá, ni más para acá. Eso. Por lo tanto, en aplicaciones podemos aplicarlo de diferentes maneras. No tratar a las ordenanzas como ceremonias vacías o mágicas. Cada vez que veamos un bautismo o participemos de la cena, o que nosotros, aquí hay personas que todavía no se han bautizado, esperamos que sean bautizadas pronto. Cada vez que veamos un bautismo o participemos de la cena o participemos del bautismo, recordemos que estamos ante señales vivas del Evangelio, no rutinas religiosas. Celebrarlas con reverencia, con entendimiento, con obediencia, prepararnos de corazón, examinarnos a nosotros mismos y participar con gratitud y no por costumbre. Enseñar claramente su significado a la iglesia. Los líderes y maestros tienen la responsabilidad de explicar por qué hacemos lo que hacemos, especialmente a las personas que comienzan y a los niños. Evitar agregar, quitar o modificar lo que Cristo instituyó. Ser fieles a la norma y al propósito bíblico, resistiendo la tentación de actualizar. Las actualizaciones en el teléfono se actualizan, pero el bautismo y la cena del Señor no se actualizan nunca. Son como están escritos en la Biblia y se acabó. Es parte de nuestro amor y es parte y forma parte de nuestra obediencia a Él. Para cerrar, entonces repasemos juntos las ideas centrales de la lección. ¿Cuántas ordenanzas instituyó Cristo y cuáles son? 2. El bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué pertenecen a la iglesia y no a creyentes individuales? Porque son prácticas comunitarias, entregadas al cuerpo de Cristo, como se muestra en Hechos capítulo 2. El bautismo incorpora a la persona a la comunidad de la fe. Y la cena se celebra dentro de esa comunidad reunida, no de manera privada. No es individual. No es aislada. Lo que nos enseña las Escrituras es que es en comunidad. Reciben gracia salvadora quienes participan sin fe. Primero, quien no tenga fe no debe participar. No va. No, las ordenanzas confirman y enseñan que la fe existe. No crean fe, ni la sustituyen. Sin fe genuina, el rito externo no produce ningún beneficio. Es decir, que la persona o quien sea va por fe. Va por fe. Va por fe. Si no tiene fe, ¿para qué no tiene sentido bautizarse. Si no tiene fe. Si no tiene fe. Y si no tiene fe y si no cree en Cristo, entonces ¿para qué celebra la cena del Señor? Exactamente. No sabe lo que está haciendo. Y hay algo importante también. Y tampoco es individual. Tampoco es individual. No, yo me bautizo, me voy a bautizar aquí y bueno, ¿quién te vio? Tiene que ser delante de testigos. Es como usted casarse de manera independiente sin que conte ninguna firma, sin que conte ningún testigo. Usted se casó, usted no se casó. Usted se juntó. Los bautismos son siempre grupos. Claro. Se bautizan personas. Porque es así. Es así. Tiene que haber testigos de su bautismo. Sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos y capacítanos, oh Padre, para que siempre estemos listos y obedientes a perfeccionarnos en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.